vista en el recurso asignado con el número 4306. Vamos a escuchar los alegatos. El tribunal les pide a los colegas abogados que reduzcan sus alegaciones a 10 minutos, que se centren, por favor, en la cuestión de la contienda. El tribunal no tiene la necesidad de escuchar fundamentos de fondo para resolver la contienda. De tal suerte que esas son dos cosas que solicitamos muy cuidadosamente, muy respetuosamente, conscientes de sus deberes de defensa. Se van a escuchar en el siguiente orden: doña María Borbitz, don Luis Araya, don Hernán Fernández, don Miguel Chávez, don Sebastián Soto, don Andrés Delgado, don Ignacio Pavón, don Rodrigo Piergentili, don Andrés Piñeiro, don Gonzalo Rodríguez. En ese orden. Bien, escuchamos en relación, señor Rodríguez. Señoría, se ha trabado competencia entre el juzgado de garantía de Coyhaique y el segundo juzgado militar con asientos en Santiago, en un cuaderno incidental matriz que es tramitado por la ministra, la señora Rutherford, para conocer la investigación por el delito de fraude al fisco que se relaciona con el informe de investigación de la Contraloría General de la República número 745-2017, en el cual, muy en síntesis, se señala que entre el 2015 y el 2016, para devolver dinero a los aportantes del Fondo de Ayuda Mutuo, constituido por aportes voluntarios y propios de los ahorrantes, se ordenó comisiones de servicio dentro del país, pagando los respectivos viáticos sin que exista constancia de su ejecución, y respecto del personal en retiro, se contrató a los mismos en base a honorarios, sin que exista justificación de la ejecución de las tareas. En síntesis, eso constituiría el fraude al fisco que se investiga. Entre los antecedentes, hago presente que el 6 de julio de 2018 se dictó la siguiente resolución por la Corte Suprema en los autos administrativos AD 1896, que determinó el ámbito de hechos que comprende la visita extraordinaria de la señora Rutherford. Señala, teniendo presente que los hechos que motivaron la designación de un ministro en visita extraordinaria por resolución de 13 de noviembre de 2015 dicen relación con el uso inapropiado de fondos públicos de distinto origen que administra el Ejército de Chile, se declara comprendida en la visita extraordinaria aludida la investigación, conocimiento y juzgamiento de los ilícitos eventualmente perpetrados con ocasión de tal administración. Luego, el 7 de enero de 2021, la ministra Rutherford, a petición del fiscal general militar, precisamente fundado en esta resolución administrativa que acabo de mencionar, declaró su competencia para seguir conociendo parcialmente de la causa que se tramita en el juzgado de garantía de Coyhaique, e hizo una petición a este tribunal de inhibitoria solo respecto de aquellas personas que reúnan los requisitos previstos en el artículo 6 del Código de Justicia Militar, es decir, los militares, porque se trataría eventualmente de delitos cometidos en perjuicio del fisco, en algunos casos por militares, con ocasión del servicio militar en recinto o establecimiento del Ejército de Chile. El 21 de enero de 2021, el juzgado de garantía de Coyhaique trabó contienda de competencia, rechazó esta solicitud, pues estimó que tenía competencia para seguir conociendo de los hechos respecto de todos los que revistan la calidad de querellados o imputados, es decir, no solo los no militares, sino todos, basando su decisión en que los hechos investigados ante el tribunal ordinario no constituyen delitos estrictamente militares, que los eventuales bienes jurídicos afectados por el accionar de los imputados no se encuentran relacionados con la defensa o la seguridad del Estado, la defensa de la patria, que se trataría en concreto de que los militares en ejercicio estaban cumpliendo funciones propias, cumpliendo propias de un destino civil, no una función estrictamente militar, y por ello se haría aplicable el artículo 9 del Código de Justicia Militar, que desplazaría a lo dispuesto en el 5 número 3 del mismo texto. Señala además que en los tribunales ordinarios se encuentran mejor protegidos los derechos de los intervinientes, debe interpretarse restrictivamente la atribución de competencia de los tribunales militares, dado su carácter especial, concluyendo este juzgado de garantía que los tribunales ordinarios protegen de mejor forma a los intervinientes. Respecto de esta contienda, emitió su informe la Fiscalía Judicial,
en concreto el señor Sáez, señalando que la Fiscalía es de opinión que se dirima contienda, declarando que es competente el segundo juzgado militar con asiento en Santiago, porque la investigación versa sobre actos en los que habría tenido participación en calidad de autores personal militar, en los términos del artículo 6 del Código de Justicia Militar, que tales hechos, en cuanto suponen comisiones de servicio y contratos de prestación de servicios que no se cumplieron o ejecutaron, habrían sido realizados en dependencias del Ejército en las que administraban recursos fiscales asignados a esta institución. Esos son los antecedentes, señoría. ¿Alguna consulta al relator? No, ninguna. Bien. Hombre. Puede alegar entonces por el Consejo de Defensa del Estado, doña María Inés Orbitz. Muchas gracias, señor presidente. Excelentísimo tribunal, alego por el Fisco de Chile, mi calidad de consejera del Consejo de Defensa del Estado, solicitando a este excelentísimo tribunal que se resuelva la contienda de competencia que se ha trabado entre la jurisdicción militar y específicamente con la ministra en visita, señora Rutherford, y la jurisdicción ordinaria en favor, en este caso, de la competencia respecto de ciertas personas en relación a esta causa, es decir, en favor de la ministra en visita. Efectivamente, esta parte considera que los fundamentos vertidos por la señorita ministra en visita, Rutherford, en su resolución de 7 de enero del 2021, son lo suficientemente contundentes como para resolver de esa forma la causa. En esta investigación están involucrados no solamente personal en retiro del ejército, sino también altos oficiales del ejército, incluso, es más, están involucrados comandantes en jefe del ejército, particularmente los señores Isurieta, Fuente Alba y Oviedo, puesto que, a diferencia de lo que dijo el señor relator, estas modalidades irregulares que se idearon a partir de la comandancia en jefe del ejército son entre el 2010 y el 2016, no entre el 2015 y el 2016. Es decir, justamente este fondo de ayuda mutua, que son básicamente un fondo voluntario y privado, en que los ahorrantes son funcionarios militares en servicio activo de la zona de Aysén, de la 4ª división del ejército, lo hacen como una forma de ahorro al momento del retiro, pero como se financió en el año y se cerró finalmente en el año 2010, entonces incluso a través de declaraciones del señor Isurieta en su momento, se trató de buscar una fórmula para reparar, entre comillas, a estas personas, a través incluso de modalidades ilícitas, incluso a través de órdenes de comando, como por ejemplo con contratos honorarios ideológicamente falsos, viáticos que no estaban fundados, comisiones de servicio totalmente injustificadas, y todo esto operado desde la comandancia en jefe del ejército con el apoyo de una serie de unidades que participaron activamente en esta estructura formal que se dio a través del amparo de una forma, de un plan de mejoramiento del clima organizacional, y que en definitiva determinó un desfalco de más de 800 millones de pesos. Aquí estaba metida la Tesorería General del Ejército, el Estado Mayor del Ejército, la División de Logística del Ejército, el Comando de Personal del Ejército, etcétera, etcétera. Es decir, era toda una estructura formal orientada a sustraer dinero para, de alguna manera, beneficiar a estas personas que se habían quedado sin poder cobrar sus ahorros voluntarios y privados durante el tiempo que estuvieron en el ejército. De ahí entonces que esta parte, sucintamente, para acoger la solicitud del excelentísimo tribunal no a reducir al máximo este alegato, simplemente piensa que aquellos altos mandos que en la época de los hechos estaban en servicio activo. Nadie duda que esto no pudo haberse hecho sino con básicamente la dirección y orden máxima del ejército,
que en definitiva caen perfectamente dentro de la competencia ratione legis del artículo 5º, número 3 del Código de Justicia Militar, en cuanto se realizaron delitos comunes en acto del servicio militar o con ocasión de él, y que esas personas deben ser juzgadas por la señorita ministra en visita Romy Rutherford, sobre todo a la luz de la resolución dictada por esta excelentísima Corte Suprema, que amplió la competencia y que no la restringió únicamente a fondos o a la distracción de fondos originados en la ley del cobre, sino a cualquier tipo de partida presupuestaria que financia al ejército, de tal manera de que se entiende comprendida, a nuestro juicio, la competencia de la señora ministra. Estos hechos se encuentran comprendidos dentro de esa competencia determinada por la propia excelentísima Corte Suprema. No así respecto de aquellos que a la época de los hechos tenían la calidad de civiles conforme a lo que dispone el artículo 6º, inciso final del Código de Justicia Militar, que dice que en definitiva la determinación si se es militar o no corresponde al momento de los hechos. Y por lo tanto lo que corresponde entonces, excelentísimo señor, es que la ministra en visita se conozca y juzgue a los militares en servicio activo a la época de los hechos, y la jurisdicción ordinaria juzgue la situación de los que eran ya civiles, porque era personal en retiro a la época de los hechos. Esto no es nada anormal dentro de la jurisdicción militar. De hecho, normalmente en toda la causa que las diferentes aristas que incoa la señora ministra en visita, se da la situación de militares que son juzgados por ella y de civiles cuyos antecedentes son remitidos por la señora ministra en visita a la jurisdicción ordinaria y son juzgados en la jurisdicción ordinaria. De tal manera que este criterio ha sido asentado incluso por esta excelentísima Corte, debe mantenerse, y es lo que también resolvió el fiscal judicial subrogante de esta excelentísima Corte Suprema el 2 de julio del 2021. Simplemente terminar porque se va a esgrimir probablemente por las defensas, que la misma parte querellante fue la que en su momento presentó querella ante el juzgado de garantía, en su momento, el año 2000, fue en mayo del 2018, cuando la señorita ministra en visita tenía la competencia restringida al juzgamiento con origen únicamente en la ley del cobre. Es por eso que esta parte estimó, en definitiva, que no le correspondía a ella en ese momento la competencia, que se amplió recién 2 meses después por esta excelentísima Corte Suprema, y que efectivamente con ella se dan todas las garantías de que efectivamente los altos mandos podrán ser juzgados adecuadamente conforme a las reglas del Código de Justicia Militar. Es todo cuanto tengo que enseñar, su señoría. Bien, muchas gracias. Corresponde entonces escuchar el alegato de don Luis Araya. Gracias, señor presidente. Su señoría excelentísima, y en representación del Ministerio Público Militar, vengo a alegar en estrado solicitando desde ya la declaración por parte de este Tribunal Supremo en el sentido que la resolución dictada con fecha 7 de enero del presente año, expedida por la ministra en visita a Romy Rutherford Parenti, sea declarada ajustada de derecho y conforme al mérito de los antecedentes que obran en autos. En consecuencia, se dirima la contienda planteada en favor del juzgado militar y ordene que la señora ministra continúe con tal conocimiento. Ahora bien, atendida la precisa relación y completa relación efectuada por el señor relator, la peculiaridad que en estos antecedentes existen 2 informes de fiscales judiciales que están contentes en sus hechos, y teniendo presente lo aseverado recién por mi distinguida colega del Consejo de Defensa del Estado, permiten sostener y ratificar que la solicitud de este Ministerio Público Militar se encuentra ajustado a derecho y corresponde que efectivamente siga conociendo la justicia militar de estos hechos. Su señoría excelentísima, se escuchará una serie de alegaciones en esta por mis legítimos contradictorios. Entre ellos, pondrán en duda la existencia de la justicia militar, pondrán en duda el origen del Código de Justicia Militar y la vigencia de ellas.
Pero estas situaciones, como es de conocimiento este excelentísimo tribunal, ya se encuentra absolutamente zanjada, y no solamente en la ley, sino también en nuestra Carta Fundamental, que lo brigué someramente el artículo 83, inciso cuarto de nuestra Carta Fundamental, que hace reconocimiento a la justicia militar. De igual manera, se hace referencia en el Código Orgánico de Tribunales, en que los tribunales en tiempo de paz constituyen parte del Poder Judicial. Ahora bien, su señoría excelentísima, el Código de Justicia Militar y la justicia militar tienen reconocimiento legal y constitucional, no procediendo, en consecuencia, ninguna objeción a este respecto. También se ha dicho, y brevemente, y como un aporte, dicen que existen civiles comprometidos. Su señoría excelentísima, esta materia, y muy bien lo aclaró el Consejo de Defensa del Estado, pero complementando, ya se encuentra absolutamente zanjada con la última modificación que se efectuó al Código de Justicia Militar, específicamente en el artículo 1 de la Ley 20.477, en la cual establece ya que los civiles serán juzgados por los tribunales ordinarios y los militares serán juzgados por los tribunales militares. Pero cabe destacar que esta situación también fue tocada en la resolución de la señora ministra en visita, la cual en forma precisa establece que debe dar cumplimiento estricto al artículo 6 del Código de Justicia Militar. No me cabe duda también que se involucrará, porque así lo he visto también en otras alegaciones, que los derechos de los involucrados se verán mucho mayormente resguardados en un tribunal ordinario que en la justicia militar. Su señoría, qué mayor respeto al debido proceso y a las garantías individuales de las personas, la designación de un ministro en visita designado a tal efecto. También, y lo esbozó muy bien el señor relator, que se habla de un destino público civil. Y por ser un destino público civil, debiera erradicarse la competencia en los tribunales ordinarios. Permítame, a grosso modo, una precisión sobre esto, y lo dijo muy bien la colega Corbett. El denominado caso FAM se inicia por una comunicación oficial de una jefatura militar a la máxima autoridad institucional de la época, la que impartió instrucciones a sus organismos asesores, en orden a identificar una situación que se presenta al interior del ejército, principalmente personal en servicio activo. Y las medidas adoptadas y diseñadas fueron implementadas por funcionarios militares al interior de recintos militares, en horario laboral militar. Y estas a su vez fueron cumplidas por funcionarios militares en recintos militares vinculados o relacionados con lo anterior. Y todo ello con la utilización de recursos fiscales considerados en el presupuesto corriente de la institución. Su señoría excelentísima, señor presidente, función propia de un destino público civil, en este orden de materia, reclamamos que la causa RIC llevada en el juzgado de garantía debe erradicarse definitivamente en el segundo juzgado militar, hoy tramitado por una ministra en visita extraordinaria nombrada para tal efecto. El fundamento jurídico lo desarrolló perfectamente el abogado del Consejo de Defensa del Estado, invoco el artículo 5, número 3 del Código de Justicia Militar, la cual resuelve absolutamente y habla los tres elementos esenciales: calidad de militar, de servicio y en un recinto militar. Pero también, si bien es cierto, elementos legales, hay tres elementos que no están, hay un cuarto elemento que si bien es cierto no es legal, ¿ya? Pero sí es trascendental para fijar la competencia, y es el uso de los recursos financieros que eran considerados en el presupuesto de la institución armada. Por ello, y no por menos trascendental, en opinión de este Ministerio Público, su señoría, ha de estarse a lo resuelto por esta excelentísima Corte en los actos administrativos 1896-2015, de fecha 16 de julio del 2018. Que voy a repasar este tema, que dice que en esta sede se comprendía la visita, la investigación, el conocimiento y el juzgamiento de los ilícitos eventualmente perpetrados con ocasión de la administración o uso inapropiado de fondos públicos, caso preciso que no en esta audiencia. Su señoría, si bien es cierto, lo argumentado por este Ministerio Público
en la mayor brevedad posible. Es verdadero, es certero y ajustado, palidece ante la contundencia de la precisión jurídica expresada por la ministra en visita Romy Rutherford en la causa Rol 575-2014, mediante la cual acepta la competencia para seguir conociendo esta investigación producto de una presentación efectuada por este Ministerio Público Militar. Ahora, no entender a la jurisprudencia, pero pilar fundamental en esta materia para este Ministerio Público es lo resuelto en la sentencia 40.967 del año 2019, dictada por esta misma excelentísima sede. Permítame un mero comentario. Con el puro propio de lo resuelto por el fiscal de garantía, se estima que esta excelentísima sala deberá inclinarse hacia el imperio del derecho, en términos expresados por la ministra en visita Romy Rutherford en la resolución tantas veces aludida. Por tanto, y en conclusión, su señoría excelentísima, y coincidencia jurídicamente con lo argumentado por los fiscales judiciales en esta causa, lo aseverado por el Consejo de Defensa del Estado, lo cual ratifico y me adhiero a ello, vengo a solicitar que dirimiendo la contienda planteada se resuelva y se declare que el segundo juzgado militar de Santiago es competente para conocer la causa del juzgado de garantía tantas veces aludida y que se radique, en definitiva, para el conocimiento de la señora ministra en visita, Romy Rutherford Parente. Muchas gracias, señor presidente. Bien. Le corresponde alegar a don Hernán Fernández. Muchas gracias, señor presidente, por la venia de su señoría excelentísima. Alego en representación de la Fiscalía de Chile, solicitando que se dirima la contienda de competencia que se ha trabado entre el segundo juzgado militar de Santiago en la causa Rol 575-2014, que es tramitada por la ministra en visita extraordinaria Romy Rutherford, y el juzgado de garantía de Coyhaique, en la que se tramita una investigación RUC 1800306783-8, RIC 1356-2018, solicitando que en definitiva su señoría excelentísima declare que es competente para conocer de esta investigación la justicia ordinaria, de conformidad con los antecedentes de hecho y de derecho que enseguida pasamos a exponer. Se nos ha pedido ajustar nuestro alegato a un tiempo. Mi alegato estaba construido en base a exposición sobre los hechos que se investigan y luego el derecho. Voy a hacer una sucinta exposición respecto de los hechos que son investigados por la Fiscalía Regional de Aysén. La investigación penal que tiene la Fiscalía Regional de Aysén se inició en base a un informe de investigación especial que hizo la Contraloría General de la República, que fue remitido a la Fiscalía Nacional del Ministerio Público y luego remitido a su vez a la Fiscalía Regional de Aysén, informe de la Contraloría General que daba cuenta de una serie de irregularidades que se habían detectado en la cuarta división del Ejército de Chile, con sede en la ciudad de Coyhaique, en la que estaban involucrados funcionarios del Ejército activos y bastantes también exfuncionarios y luego altos mandos que han pasado a retiro. Por lo tanto, a nuestro juicio son civiles que van a ser investigados. Todo ello, irregularidades vinculadas al Fondo de Ayuda Mutua. Ya se ha expresado que el Fondo de Ayuda Mutua es una organización de carácter privado que fue creado en los años 50 por los propios funcionarios que estaban en la región de Aysén, en la que buscaban tener una ayuda para cuando ellos salieran de esa zona. Con el tiempo este fondo quebró, ya en el año 2006 hubieron pronunciamientos incluso de la Contraloría señalando que debía terminarse este fondo porque ya no tenía los recursos suficientes para devolver los aportes a los funcionarios. Eso causó un gran malestar en los funcionarios porque se le estaban devolviendo aproximadamente 3.000 y 2.000 pesos a cada uno luego de que se tuvo que disolver el fondo. Y en ese contexto entonces el alto mando del ejército de la época, con el Isurieta a cargo, impartió instrucciones a efectos de buscar alguna solución para poder mejorar o darles algún giro económicamente a los aportantes de este fondo del FAM. Y por eso se crea entonces lo que se está investigando, que es un plan de cultura y clima organizacional, que en realidad es un plan fantasma, un plan que se mantuvo en el tiempo, por lo menos hasta el año 2017, en que se crearon varias vías remediales asociadas a procedimientos internos del Ejército de Chile para mitigar esta deuda privada. Soluciones a las cuales se les daba una
se generaban resoluciones exentas, órdenes del día, cometidos funcionarios, pagos de viáticos, mucha documentación dispuesta para dar la apariencia de legalidad a actuaciones que quedaban dispuestas solamente en el papel y que no se cumplían. No se cumplía el cometido funcionario, no se cumplía la orden del día, etc. La única finalidad de estas actuaciones y de estas resoluciones y de toda esta documentación era poder generar un resarcimiento de la deuda del FAM a los funcionarios que habían sido aportantes del fondo. En resumen, los altos mandos del Ejército de Chile permitieron en los años 2009 y 2017 se defraudara al fisco mediante el pago con recursos fiscales, respecto al cual el fisco de Chile no tenía ninguna obligación legal. La causa ha estado tramitándose en el Ministerio Público, es una investigación que está en estado de desformalización aún. Se han juntado antecedentes que permiten tener una causa de cerca de 50 tomos. Todavía no hay una formalización de la investigación. Para efecto de resolver esta contienda de competencia es necesario, a nuestro juicio, señalar o adelantar cuál podría ser la calificación jurídica que podríamos estar enfrentando. Y para nuestro juicio son delitos comunes, delitos contemplados en el Código Penal y no en el Código de Justicia Militar, porque estamos viendo un uso inapropiado de fondos públicos que administraba el Ejército de Chile. En esta etapa de investigación, y para efecto, insisto, de resolver esta contienda de competencia, creemos que los hechos podrían ajustarse al delito de fraude al fisco y a otros delitos de falsedad documental, así como el uso de estos instrumentos. Y esto sin perjuicio, obviamente, de las calificaciones jurídicas que, en definitiva, se comuniquen en la respectiva formalización de la investigación de acuerdo al curso de la investigación. Esos son los hechos, su señoría excelentísima. Ahora, en cuanto al derecho, para resolver esta contienda a juicio de la Fiscalía de Chile, creo que es necesario tener presente los siguientes aspectos. En primer lugar, tal como lo han sostenido diversos fallos de esta excelentísima Corte Suprema, los juzgados militares en tiempo de paz constituyen tribunales especiales que integran el Poder Judicial y que conocen, entre otros asuntos, de los delitos cometidos los delitos militares con ocasión del servicio. Tal atribución de competencia, al referirse a tribunales especiales, se señala que debe ser interpretada de forma restringida. Bueno, luego, ¿cuál es el análisis legal que nosotros hacemos de esta inversión? ¿Cuáles son las normas que están jugando aquí? Efectivamente, el artículo 5, número 3, ha sido referido por el Ministerio Público Militar y el Consejo General del Estado, pero también por el artículo 9 y 421 del Código de Justicia Militar. El 5, número 3, obviamente, como usted sabe, señoría excelentísima, señala que la justicia militar es competente para conocer los delitos comunes cometidos por militares en lo que interesa en acto de servicio o con ocasión de él. Pero esta norma no opera sola, debemos relacionarla también con el artículo de justicia militar, que dispone que, no obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, aludiendo al artículo 5, serán juzgados por tribunales ordinarios los militares que se hicieran procesados de delitos comunes cometidos en el ejercicio de funciones propias de un destino público civil. Y finalmente el artículo 421 señala que todo el que se refiera o tenga, que es acto de servicio, todo el que se refiera o tenga relación con las funciones que a cada militar corresponden por el hecho de pertenecer a las instituciones armadas. ¿Por qué traigo a colación todas estas normas? Porque les comento, vinculado a un delito de fraude al fisco o de falsedades documentales, se refiere a ilícitos que no tienen el carácter de militar, son delitos comunes, lo cual ya es una primera razón a nuestro juicio para confiar esta investigación en la justicia ordinaria. Luego es claro que son de competencia de los tribunales militares aquellos hechos punibles cometidos por un militar con ocasión del servicio militar, pero salvo, y eso es lo que dice la interpretación armónica, que se trate de que esto ocurra en un destino público civil. Pues bien, como hemos señalado, la dinámica de los hechos incide en las funciones del comando de personal del ejército, en las aprobaciones de comisiones de servicio que no se realizan, en la contratación a honorarios de personas que no trabajan, en la asignación de diversos beneficios a personas que no cumplían los requisitos legales. De todo lo cual, y todo esto sucede en el marco de las atribuciones de las divisiones de personal del Ejército de Chile, en el comando de personal. Materias que, y aquí es el punto, no son estrictamente militares, sino que corresponden a un destino público civil. Esta forma de organización del personal militar, su señoría excelentísima, que se realizan estas divisiones o comandos que están involucrados en la investigación, están a cargo de revisar y de realizar toda la documentación administrativa
relacionada con sus funcionarios, al igual como sucede en cualquier municipio, gobernación, en cualquier hospital público, en cualquier ministerio, en la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en la Fiscalía, en fin, en cualquier organización civil tiene una división de recursos humanos, tiene una división de personal, dado el nombre que queramos, que es la que organiza la contratación de una persona honoraria o que es la que participa en la emisión de un cometido funcionario. Así, la intervención entonces de las personas que están investigadas en estos hechos se realiza teniendo presente que pueden ser partícipes de un delito ejerciendo funciones, que si bien están ejerciendo funciones del Ejército de Chile, pero están en una organización, en un destino, por lo que a nuestro juicio es aplicable la norma de excepción del Código de Justicia Militar que le da competencia entonces a los tribunales ordinarios. Por otra parte, la designación y la ampliación de la competencia que se hizo por esta excelentísima Corte a la señora ministra Romy Rutherford, se hizo en general para que tuviera a su cargo la investigación que públicamente se ha conocido como el Milico Gate. Y las ampliaciones de su competencia que se han dictado en estos años han obedecido a nuevas aristas que ella ha ido conociendo o descubriendo en el ejercicio de su visita, como en los temas de viáticos que ella, y de los pasajes y de fletes, en fin, que ella ha investigado. A diferencia de estos hechos del FAM, que no fue un descubrimiento de la ministra Rutherford, sino que comenzó en el Ministerio Público de Coyhaique por la denuncia de la Contraloría General de la República. Una clara diferencia entonces que nos gustaría explicar. Y luego interpretar las resoluciones de este excelentísimo tribunal, la competencia de la ministra en visita de manera amplia, que le permitiera también hacerse cargo de dirigir, por ejemplo, esta investigación como parte de justicia militar, nos parece que excede el espíritu de las resoluciones de este máximo tribunal. Pues de seguirse este curso, la visita extraordinaria debería entonces hacerse cargo de dirigir todas las investigaciones por delito de fraude al fisco del Ejército de Chile que estén hoy vigentes, ya sea en la justicia ordinaria o en la justicia militar. Creemos que esta interpretación de la resolución de esta excelentísima Corte no es el fundamento idóneo para resolver esta competencia, porque nosotros entendemos que aquí no se pretende convertir a la ministra Rutherford en un supratribunal nacional que se haga cargo de todos los fraudes al fisco cometidos en el Ejército de Chile. Pues bien, adoptar la decisión de dirimir la competencia y dejar a militares siendo investigados por la ministra en visita y a los civiles, a los exfuncionarios del Ejército, por ejemplo, a cargo de la Fiscalía de Chile, que es lo que propone el fiscal judicial, en este caso, eleva el riesgo a nuestro juicio de que existan decisiones contradictorias, sobre todo considerando la gran cantidad de personas que accedieron a estos beneficios que fueron otorgados para paliar la deuda del FAM. Y obviamente entre estas personas hay también civiles, porque muchos han dejado ya de ser militares. Y es evidente, no voy a profundizar sobre ello, que existen cuestionamientos humanos y prácticos a la justicia militar a nivel nacional y también internacional, sobremanera cuando se intenta procesar a civiles junto con militares, por lo que estimamos que resulta mejor para efectuar los derechos de todos los intervinientes, para evitar decisiones contradictorias, para cumplir con estándares internacionales, que esta investigación sea realizada en su totalidad por la justicia ordinaria. Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos a su señoría excelentísima resuelva esta contienda de competencia, señalando que es competente la justicia ordinaria, en concreto el juzgado de garantía de Coyhaique, para conocer los antecedentes y juzgar este caso. Muchas gracias. Bien. Le corresponde a don Miguel Chávez. Muchas gracias, señoría excelentísima. Yo evocaré a algunos aspectos puntuales por cuanto hago mío la totalidad del alegato formulado por el Ministerio Público, pero quiero abundar en algunas cuestiones. Perdón, abogado, ¿a quién representa usted, perdón? Juan Miguel Fontealba Poblete. Gracias. Por nada. Cuando se alude a los antecedentes administrativos, se olvida, a mi modo de ver, que en virtud del cual se designó ministro en visita primero a don Omar Astudillo y luego a doña Romy Rutherford, se olvida, a mi modo de ver, la resolución que fue dictada el 10 de febrero del año 2017, en donde dice textualmente, señor presidente, ¿puedo leer? Sí, en lo pertinente, claro.
¿sí? Visto con la cuenta dada, lo dispuesto en los artículos 70A del Código de Justicia Militar, 559 y 560 del Código Orgánico de Tribunales, y por mantenerse las condiciones que dieron motivo a la asignación de foja 7, con el objeto de propiciar la agilización de la tramitación en la causa 575-2014 de la Sexta Fiscalía Militar, se designa a doña Romy Rutherford. Ese es el ámbito de actuación para la cual fue designada ministra en visita, la ministra Rutherford. Si ese es el ámbito de actuación, hay que mirar lo que dice el artículo 561 del Código Orgánico de Tribunales. Las Cortes deberán expresar en cada caso en que se designen visitas extraordinarias y el juzgado en el cual se va a efectuar la visita. La Sexta Fiscalía Militar, bien lo sabe el Ministerio Público Militar y el Consejo del Estado, la Sexta Fiscalía Militar corresponde al segundo juzgado militar de Santiago. Es ahí es donde se efectúa la visita. Solo ahí. Dar la razón a la ministra en visita que ella es competente para conocer hechos que tienen que ver con la jurisdicción de Coyhaique es dar competencia adicional que corresponde a otro tribunal militar, de acuerdo al decreto 640 de la Subsecretaría de Guerra del año 81, que fija las jurisdicciones militares. El segundo juzgado militar tiene asiento en la capital regional de Santiago y solo puede conocer causas de la cuarta, quinta y sexta regiones. Y en Coyhaique, donde actualmente se tramita la causa, ejerce jurisdicción militar el séptimo juzgado militar. La señora ministra en visita no puede ejercer jurisdicción en hechos que estarían vinculados a un tribunal diferente, donde fue asignada como mención visita extraordinaria, que es el segundo juzgado militar de Santiago. Si eso quisiera hacerse, y se quisiera que ella asumiera esta causa que naturalmente por territorio corresponde al séptimo juzgado militar, tendría que emplearse de un modo diferente la competencia de la señora ministra. O tendría que haber una resolución del pleno de este excelentísimo tribunal, o tendría que tomarse alguna decisión diferente, pero no por esta vía. Esta es una vía impropia. Yo, para finalizar, señoría excelentísima, solo quiero referirme a algunas partes del informe del señor fiscal. El único informe del señor fiscal que puede ser tomado en cuenta, porque el anterior, dado que se refería a una resolución diferente de incompetencia, no puede ser tomado en cuenta. Yo me refiero al de 2 de julio del 2021, suscrito por don Jorge Sáez. Contiene diversos razonamientos que son de importancia, no obstante lo que propone. Dice, por ejemplo, que la competencia es un atributo que constituye una garantía para la justiciable, conforme a las propias opiniones que ha la Excelentísima Corte Suprema a propósito de la reforma de la justicia militar. No cabe que para cualquier ciudadano de este país es la justicia ordinaria civil la que ofrece las mayores garantías a los justiciables. No voy a abundar en las opiniones que se ha dado respecto de la Excelentísima Corte Suprema, porque es conocido que debiera ser desde el punto de vista de lo que ocurrió en el proceso. El señor fiscal reconoce que la causa de Coyhaique se inició por querella, o sea, se interpuso una querella del Consejo de Defensa del Estado, y fue el propio Consejo de Defensa del Estado el que pidió que se inhibiera de conocer el juzgado militar y llevó esta causa a la justicia civil. Ahora se nos dice, es que no sabíamos lo que se refería, no sabíamos lo que estaba involucrado, pero esto es importante porque uno no puede andar sobre sus propios pasos, a mi modo de ver, desde el punto de vista de los principios del público, por ejemplo, la confianza legítima. Aquí se pronunció el Consejo de Defensa del Estado y fue el Consejo de Defensa del Estado, este organismo, el que promovió la competencia al juzgado de garantía de Coyhaique. Y
además el señor fiscal, que en este caso no hay controversia, que los hechos se refieren a delitos comunes. Y si se refieren a destinos comunes, incluso dice, mire, efectivamente, aquí podría darse aplicación al artículo 9, porque estamos hablando de delitos comunes que son propios de un destino público civil. ¿Qué es eso del destino público civil? La interpretación que hace esta defensa es un delito que puede ser cometido ora por un funcionario militar en tanto funcionario público, ora por un funcionario civil en tanto, por ejemplo, funcionario de un ministerio del gobierno o de una repartición pública. Estamos hablando de un delito que no hay ninguna esencia diferente entre lo que pudo haber hecho el funcionario público militar de un funcionario público no militar. Aquí debe darse aplicación al artículo 9 y comparto la apreciación del Ministerio Público, no militar, sino que el Ministerio Público, la Fiscalía, en orden a que aquí no se le puede dar un efecto tan expansivo a una decisión de la excelentísima Corte, porque hay un problema procesal, que es que ella es ministro en visita en un tribunal diferente de aquel que sería competente si fuera la justicia militar la competente en los hechos que se investiguen. Por lo tanto, creemos que debe ser dirigida contienda en favor del juzgado de garantía de Coyhaique, y eso es todo, su señoría excelencia. Bien, muchas gracias. Le corresponde alegar a don Sebastián. Muy buenas tardes, excelentísimo tribunal. En representación de don Poblete Alfaro, esta defensa, y con respeto del excelentísimo tribunal, alega para que se dirima la competencia en favor del juzgado de garantía de Coyhaique. Y esto básicamente, como había dicho el defensor Chávez, el Consejo de Defensa del Estado presenta una querella, promueve una cuestión de competencia inhibitoria. Y el fundamento de esa contienda, de esa cuestión de competencia, es justamente un fallo de la Corte, de la excelentísima Corte Suprema, el rol 8463 del año 2015, en el fallo del 4 de agosto del 2015, en el que se establece que el conocimiento de los delitos comunes cometidos por militares en actos de servicio o con ocasión de él, se debe interpretar de manera restrictiva por aplicación del artículo 9 del Código de Justicia Militar, y que se reconoce la competencia de la justicia ordinaria en cuanto a este delito. En esa causa conocida por este excelentísimo tribunal, era una causa de cohecho, es decir, un delito funcionario tal y cual como el delito de fraude al fisco, por el cual el Consejo de Defensa del Estado interpuso una querella. Los hechos no han cambiado, los hechos fueron fijados en ese marco fáctico, en ese documento. Por tanto, no vemos una diferencia en los hechos para que el Consejo de Defensa del Estado del día de hoy cambie de criterio sin señalar el fundamento por el cual los cambia. Asimismo, el cuarto juzgado militar de Coyhaique se declara incompetente ante la solicitud del Consejo de Defensa del Estado al juzgado de garantía de Coyhaique. Y el 31 de julio del 2018, en audiencia, el Tribunal de Juzgado de Garantía acepta la competencia. ¿Y cuál es el fundamento del juzgado de garantía de Coyhaique? Un fallo establecido en la excelentísima Corte Suprema del 26 de febrero del 2008, en el cual hace referencia a hechos relativos del Fondo de Ayuda Mutua, en el que este excelentísimo tribunal señala que no se reúnen los presupuestos para estimar que se trata de un delito cometido por militares para la competencia castrense. Es decir, este excelente tribunal ha tenido conocimiento de estos hechos y ya ha decidido que es el tribunal ordinario el que debe conocerlos. En el caso concreto, es aplicable el artículo 9 del Código de Justicia Militar, dado que es un delito funcionario que afecta al erario público, por tanto se desplaza el artículo 5º, número 3 del Código de Justicia Militar. Y esto tiene sentido y debe ser considerado también en razón a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue fundamento por el juez de garantía para arrogarse la competencia. La Corte Interamericana, ya sea en el caso
año 2005, o mucho antes, en el caso de Durán Ugarte versus Perú del año 2010, señala que la jurisdicción militar es funcional y está restringida por dos elementos. El primero de ellos, de carácter subjetivo, en razón a la categoría del individuo que puede ser sometido a proceso, es decir, tiene que ser un militar, y como segundo elemento, la naturaleza objetiva del tipo penal. Acá, la competencia de los tribunales militares debe suscribirse únicamente al conocimiento de delitos militares en sentido estricto, es decir, aquellos que cautelan bienes netamente que protejan los intereses militares. En este caso, estamos ante un delito común, donde se ha señalado que el bien jurídico protegido podría ser el erario público o la probidad, inclusive podrían ser ambos, pero en ningún caso un interés militar. Y es por eso, su señoría, que lo que corresponde es la procedencia de la justicia ordinaria para conocer de estos hechos. Eso es, su señoría ilustrísima, excelentísima. Bien. Gracias. Se le corresponde al señor delegado alegar. Magistrado, tengo usted muy buenas tardes también a los distinguidos colegas presentes el día de hoy. Comparezco en representación de don Alfredo Ewing Pinochet, imputado desformalizado, general de ejército en retiro, a fin de señalar a vuestra señoría excelentísima lo siguiente. Magistrado, de las bases mismas se erige el principio de indivisibilidad de la jurisdicción, por cuanto esta debe ser única e indivisible, lo cual es propio de un Estado democrático de derecho, a diferencia de lo que puede llegar a ser un Estado absoluto con jurisdicciones ad hoc para diversos tipos penales y personas. Esta noción que intentan germinar en la presente alegación sobre la existencia de división de jurisdicciones, primero, es contraria a la seguridad jurídica y al principio consagrado en el artículo 19, número 26 de la norma fundamental y fundante de nuestro ordenamiento jurídico, porque aquí lo que debe primar y ser juzgado son los hechos cometidos por personas, no la calidad de las personas. Y con esto me refiero a la participación de personas en hechos subsumibles en un tipo penal concreto, mismo tipo penal, mismas personas, más allá de su calidad civil o militar. Esta triada de hechos, tipo penal y persona debe ser conocida por un solo juez. Dividir, como se intenta, las jurisdicciones y que una parte quede en el segundo juzgado militar y la otra en el juzgado de garantías de Coyhaique, significa los hechos, el riesgo para el principio de seguridad jurídica que un juez por los mismos hechos condene y otro juez por los mismos hechos en otra jurisdicción y sede, atendida a la calidad de la persona, decida o condenar o absolver. Estos ejemplos no son antojadizos ni surgen de asunción baladí de mi parte. Es precisamente el principio de unidad de la jurisdicción lo que diferencia a un Estado moderno y democrático de derecho de uno absoluto. Otro ejemplo, magistrado. Antes de la dictación de la ley 1853, que corresponde al Código de Procedimiento Penal que fue promulgado en febrero del año 1906, existían múltiples jurisdicciones que este cuerpo normativo de alguna u otra forma uniformó. El escenario anterior, que es lo que hoy intentan plantear en esta audiencia, es un escenario con múltiples jurisdicciones y que por los mismos hechos, pero distinta a la calidad de la persona, tenía otra jurisdicción y competencia, y por tanto esta quedaba otorgada en definitiva a la calidad de la persona. Un eclesiástico siendo juzgado por un tribunal eclesiástico, distinto a un tribunal de la República. La noción de una jurisdicción única e indivisible para conocer de un asunto es consecuencia del principio de igualdad aplicado en el presente caso al mismo Poder Judicial, principios tales como la igualdad ante la ley, debido proceso, las nociones básicas de un solo proceso y no múltiples, que se desarrollen de manera paralela, iniciado por los mismos hechos, que exista un juez único que conozca del asunto y no dos actuando en paralelo. En definitiva, el principio de un juez a cargo de un proceso
conociendo de un asunto, sea cual sea este, sea del sistema antiguo de crimen o del actual. La idea, magistrado, que es lo que nos señala el informe emanado en el mes de junio, de que existan dos tribunales con jurisdicción para conocer de un mismo asunto, el segundo juzgado militar y el juzgado de Coyhaique, como ya se vulnera la noción de un Estado democrático de derecho, donde solo exista un juez existiendo una única jurisdicción. Si no, estaríamos frente a un procedimiento con gravísimas vulneraciones de derechos, un procedimiento en definitiva nulo por desarrollarse con inobservancias de garantías constitucionales que emanan de tratados internacionales que han sido ratificados por Chile y que forman parte de nuestra legislación. Están ustedes, excelentísimo, el día de hoy, evitar la creación a partir de esta causa y en los hechos que se sigan de la existencia de una jurisdicción especial en función de la calidad de la persona o en función de los hechos o la naturaleza del delito que conocerá con un criterio un juez y en paralelo que por los mismos hechos por otras personas sean juzgadas por otro juez con otro criterio y en otra jurisdicción, con un sistema diferente e incluso con la aplicación de un cuerpo normativo distinto, obteniendo en la práctica resultados dispares. ¿Y cuáles son estos resultados dispares? Primero, temas como la prescripción de la acción penal, determinar cuándo inicia el procedimiento, cuándo la causa termina por sobreseimiento, cuál es el estándar del proceso, la posibilidad y factibilidad de arribar a salida alternativa. Por mucho que se quiera sostener que el Código de Procedimiento Penal se pueda adecuar a un estándar similar al Código Procesal Penal, lo cierto es que no es el mismo estándar. Si se trata de un sobreseimiento definitivo, se va a requerir de un informe al fiscal judicial y ese trámite no existe en el proceso actual. Existen más profundas diferencias sobre la forma de valorar la prueba. En uno existe libertad de medio y sana crítica, en el otro es a través de medios legales y valoración conforme al sistema legal de presunciones y la convivencia real. Por todo esto, magistrado, lo que ha señalado el fiscal judicial a través de su informe de julio no puede ser la conclusión a la que arribe esta excelentísima sala, debiendo necesariamente radicar la competencia en un solo tribunal y no dos conociendo en paralelo sobre los mismos hechos en distintas jurisdicciones. Esto cuando tengo que señalar. Muchas gracias. Bien. Me corresponde alegar al abogado señor Pavón. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señoría excelentísima. Con vuestra venia comparece para alegar el abogado Ignacio Pavón Verdugo en representación de don Jorge Rojas Meissner. Hago una prevención, su señoría excelentísima, que algunas de las consideraciones que voy a exponer ya fueron expuestas adecuadamente por el abogado Sebastián Soto, así que trataré de no ser tan reiterativo en este punto y poner el acento en otras cosas. Lo primero que tenemos que definir acá, su señoría excelentísima, es si el delito de fraude al fisco que se estaría imputando en esta causa, considerado en el artículo 239 del Código Penal, puede ser calificado como uno que tiene que ser, en este caso específico, de competencia de la justicia castrense o de la justicia ordinaria. Y en opinión de esta parte, de esta defensa, no cabe la menor duda que el delito del fraude al fisco, en el caso de autos, debe ser conocido por la justicia ordinaria. Es decir, debe dirimirse la contienda competencia a favor del juzgado de garantía de Coyhaique. ¿Por qué? Nosotros tenemos que considerar, por una parte, su señoría excelentísima, que algo que ha sido sentado tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, que la justicia militar no permite resguardar adecuadamente los derechos de los imputados. Incluso, esta misma excelentísima Corte Suprema, en el oficio 14 del año 2017, fue proclive a que exista una modificación legal tendiente a consagrar, si quieren términos más explícitos o más literales, el criterio objetivo por el cual se busca restringir la judicatura militar. Y en esto miran las palabras del abogado Sebastián Soto, porque efectivamente se ha señalado que existen dos criterios para limitar la judicatura militar. El criterio subjetivo, en atención al cargo o la persona, y el criterio objetivo, en atención al delito en específico que estar imputando en el caso. Vamos a dejar de lado en este caso el criterio subjetivo, asumiendo incluso, por ejemplo, que todas las personas imputadas en este caso fueran militares, que no es el caso. Pero bien,
Asumiendo que fueran militares todos los que estuvieran en este caso en específico, tenemos que considerar que el criterio objetivo sí es aplicable en el caso de autos. Así ha sido reconocido incluso por esta excelentísima Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, en la sentencia ROL 18.459 del 2014. En esta sentencia, la excelentísima Corte entendió que el criterio objetivo es relevante para restringir la judicatura militar. Nosotros tenemos que entender, mediante un juego de normas del artículo 5, número 3 del Código de Justicia Militar, y por otro lado, el artículo 9 del Código de Justicia Militar, que este criterio objetivo es plenamente aplicable. ¿Por qué? Por una parte, el artículo 5, número 3, hace mención a los actos en el servicio militar o con ocasión de este servicio militar. Y por otro lado, el artículo 9 del Código de Justicia Militar es el que hace referencia a aquellos delitos comunes cometidos por militares en el ejercicio de un destino público civil. Y esto es claramente lo que ocurre en el caso de autos. No hay forma de entender que el delito de fraude al fisco, considerado en el artículo 239 del Código Penal, corresponde a un acto del servicio militar o con ocasión del servicio militar, señoría excelentísima. Claramente se trata de un destino público civil, por lo cual acá resulta plenamente aplicable este criterio objetivo para limitar la judicatura militar, su señoría excelentísima. El fondo ayuda mutua dice relación con un fondo de carácter privado, en el cual supuestamente se habría defraudado el patrimonio fiscal. Pues bien, la jurisprudencia en este sentido así lo ha señalado, señoría excelentísima, que de todo modo nos podríamos encontrar en ciertos casos, incluso más drásticos si se quiere, o zonas más grises que el caso del FAM, que de todos modos esta excelentísima Corte Suprema se ha manifestado a favor de que la justicia ordinaria conozca. Por ejemplo, la sentencia en causa ROL número 4450 del año 2014, que una contienda de competencia entre el 10º Juzgado de Garantía de Santiago y el 2º Juzgado Militar, que se trata de funcionarios de carabineros que cometieron delitos a propósito de rondas policiales. Incluso tratándose de rondas policiales, esta excelentísima Corte Suprema entendió que no se podía asumir que esa sola circunstancia significara que se tratara de un acto en el servicio militar o con ocasión del servicio militar. Por lo tanto, si extrapolamos ese razonamiento al caso del FAM, con menor razón podemos entender que eso ocurriría tratándose de su señoría excelentísima de un acto que se trata claramente de un destino público civil. Porque aquí hay que ser bien categórico en este punto. El sentido militar del acto es lo que confiere la competencia. Y en este caso no hay un sentido militar en el acto en específico que se está imputando a mi representado. En este caso no hay un interés militar que se busque resguardar con el artículo de 239 del Código Penal, en este caso en específico, señoría excelentísima. Estamos hablando de un fondo privado, el cual supuestamente se habría defraudado el patrimonio fiscal, pero que corresponde a todas luces a un destino público civil en atención al artículo 9 del Código de Justicia Militar. Por lo tanto, señora excelentísima, en este caso en específico se entiende que tener desplazada la norma del artículo 5, número 3 del Código de Justicia Militar, al no haber un interés militar que se esté resguardando en el caso de autos, al no haber en este caso un sentido militar en los actos específicos que se están imputando. Por lo tanto, señora excelentísima, a mayor abundamiento, no cabe la menor duda, en opinión de esta parte, que se trata de actos que corresponden a un destino público civil, por lo que por aplicación del artículo 9 del Código de Justicia Militar se tiene que dirimir la contienda de competencia en favor del Juzgado de Garantía de Coyhaique. Es todo cuanto vengo en alegar, señora excelentísima. Muchas gracias. Bien, gracias a usted. Le corresponde alegar al abogado señor Pier Gentili. Max, Matías. Sí, señor. Oh, perdón, señor presidente. Perdón, señor presidente. Perdón, señor presidente. Procedo. Con la venia de sus señorías excelentísimas, alego en representación del señor Pablo Ayllón Jaque, solicitando que se mantenga la competencia del Juzgado de Garantía de Coyhaique íntegramente sobre esta causa. El asunto a dirimir, su señoría excelentísima, es determinar si un supuesto fraude al patrimonio fiscal cometido al interior de organismos administrativos del ejército en tiempos de paz deben ser conocidos por la justicia ordinaria o por la justicia militar. Y esta decisión se debe tomar a nuestro juicio, señoría, interpretando dos preceptos legales a los cuales ya me voy a referir, lo cual se debe hacer siempre
considerando que la competencia de los tribunales militares debe ser restrictiva en atención a que es una jurisdicción especial, inquisitiva y secreta. La regla general en nuestro país, que pretende ser un Estado democrático y de derecho, es que todos sean juzgados en base a las mismas normas procesales, con igual resguardo de sus garantías judiciales y acceso al debido proceso. Por lo que la aplicación de un procedimiento penal especial debe ser siempre, su señoría, la excepción y su aplicación restrictiva. El hecho de que exista una jurisdicción militar se justifica en la relevancia jurídica de la defensa, de la seguridad nacional y del régimen jurídico especial que es la guerra, de modo que aquellos aspectos del servicio que son administrativos comunes a toda la administración pública no deben caer dentro de esta jurisdicción. Asimismo, la jurisdicción especial, su señoría, se justifica por la necesidad de conocimientos especiales que permiten resolver asuntos que caen en su ámbito, por las particularidades de las materias tratadas, como ocurre con los asuntos tributarios o libre competencia. De manera que si esta necesidad de especialización no se da, no existe, los asuntos deben quedar entregados a su destinataria natural, que evidentemente es la justicia ordinaria. Vamos a las normas. Las dos normas, su señoría excelentísima, que resuelven este conflicto, es el artículo 3, numeral segundo, en relación con el artículo 5 del Código de Justicia Militar, y la segunda es el inciso primero del artículo 9 del mismo cuerpo legal. La primera de estas normas establece que corresponde a la jurisdicción militar el juzgamiento de los delitos cometidos por militares en el ejercicio de sus funciones o en comisiones de servicio. Sus funciones son funciones militares, aquellas que guardan relación con la defensa y la seguridad nacional, no aquellas meramente administrativas y que son comunes a cualquier servicio público, como el servicio de impuestos internos, un ministerio, un hospital. En este caso, se investiga el pago con fondos públicos de boletas de honorarios y comisiones de servicio civil por prestaciones civiles aparentemente no realizadas. Lo que requiere una investigación, por cierto, son hechos gravísimos, requiere una investigación, tramitación y resolución ante tribunales ordinarios con un procedimiento oral, público y de cara a la ciudadanía. Aquí no se ha afectado a la defensa nacional o a la seguridad, a la defensa o a la seguridad nacional, sino que solamente al patrimonio fiscal. Estos hechos podrían haber ocurrido en cualquier otra repartición. De manera que no se requiere una rejudicatura especial distinta a aquella que conoce cualquier otra defraudación al fisco. Luego, su señoría excelentísima, bueno, está el artículo 9 del Código de Justicia Militar, que establece que no obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, será juzgado por los tribunales ordinarios de los militares que se hicieren procesados por delitos comunes cometidos en el ejercicio de funciones propias de un destino público civil. La manera de entender este enunciado, me parece, su señoría, es que debe estar al margen de la judicatura militar aquellas actividades que no resultan propias de la función militar. Esto es que, nuevamente, no atañen directamente a las labores de defensa, seguridad o de resguardo del orden público, como acontece con las funciones administrativas de personal. Luego, la expresión delitos comunes, me parece, debe ser interpretada como antónimo de delitos militares y no como se entiende generalmente en aquellos calificados por su autor. Evidentemente, el fraude al fisco es un delito especial, pero lo es también la prevaricación y el parricidio. Lo relevante aquí es si el delito tiene relación con la función militar propiamente tal o no. Y en este caso, el fraude al fisco evidentemente es un delito que lo comete cualquier funcionario público independientemente de si es militar. Luego, en la hipótesis del inciso primero del artículo 9 el delito debe ser cometido en el ejercicio de funciones propias de un destino público civil. Lo que me lleva a diferenciar nuevamente entre la función militar ligada a la defensa y la seguridad nacional y la mera gestión administrativa de recursos públicos destinados al pago de personal, que corresponde precisamente a una función pública civil y no castrense. De modo que una interpretación de las normas citadas, acorde con los tiempos, nos debe llevar a concluir que es la justicia
ordinaria, civil, la competente para conocer de este caso completo, tal como lo hace actualmente con el caso del fraude de Carabineros. Eso es todo, sus señorías excelentísimas. Bien, gracias. Al abogado señor Piñeiro le corresponde actuar. Muchas gracias, excelentísimo tribunal. Señorías, buenas tardes. Vengo en solicitar se dirima la competencia entonces para que esta sea conocida finalmente la causa por el Tribunal de Garantía de la localidad de Coyhaique. Le puedo señalar, señoría, que represento a don Carlos Hernández, Pablo Riquelme y Gerson Oliver, Fernando Mella, como institución de la Defensoría Penal Pública. La alegación que quiero plantear, efectivamente ya se han dicho los argumentos esenciales que tenía preparados, pero quiero mantener dos en cuanto a que esta competencia debiera dirimirse, como la he propuesto, por cuanto creo que hay tres requisitos o tres elementos que favorecen dicha decisión. Primero, no estamos frente a un delito de función. Segundo, y voy a desarrollar también cada uno de ellos brevemente, solicitando una aplicación restrictiva de la competencia militar. Aquí voy a hacerme parte también de la alegación que señaló el colega don Miguel Chávez. Y el tercer elemento es hacer una solicitud en cuanto a una interpretación sistemática de las normas que ya se han señalado, artículo 5º, numeral 3 del Código de Justicia Militar, en relación al artículo 9º, con la finalidad de dotar de contenido lo dispuesto en el artículo 9º que haya sido tratado también por los colegas. Quiero iniciar en cuanto a que la decisión de que no es un delito de función, entiendo ya, desde mi punto de vista, ha sido dirimida en el informe que ha entregado el señor fiscal judicial con fecha 2 de julio del 2021. No obstante que no lo dice de manera expresa, desde el punto de vista doctrinario se puede desprender de aquel que él señala que no se trata ni de un delito objetivamente militar, ni tampoco de un delito exclusivamente militar. O señala 5 puntos propiamente tal en la página 3 de dicho informe, en cuanto no cabe duda que se trata de un delito común y que no es o no corresponde a uno propio o exclusivo de la función militar. Entiendo que de ahí se desprende entonces que no está dentro de las dos hipótesis que en la doctrina señalan de los cuales pudiese ser competente el tribunal militar. ¿Por qué? Porque como ya se dijo entonces, los cometidos funcionarios que se realizaron en la región de Aysén, y solo uno de ellos habría alcanzado la localidad de Chaitén, como estas contrataciones honorarios a personal que ya había ido a retiro, no tienen nada que ver con la función militar propiamente tal del Ejército de Chile, en cuanto esto fue un ajuste efectivamente con fondos públicos, pero lo fue entre personas que pertenecían a una institución que se denominó el FAM. Desde ese punto de vista, entonces, no debiese ser conocido por un tribunal militar. Quiero señalar, desde este punto de vista, en cuanto a la aplicación restrictiva de la jurisdicción militar, y efectivamente se hizo saber en los dos primeros alegatos que esto no debiese ocurrir porque hay normas que al parecer lo prohíben, pero lo cierto es que existe un informe de la Comisión de Defensa Nacional en cuanto a justicia militar, en cuanto que esta jurisdicción debe ser restringida. ¿Por qué quiero traer esto a colación? Existe además un informe de este excelentísimo tribunal que se evacuó mediante oficio 85-2019, el 14 de mayo del 2019, está compuesto por 11 páginas, donde señala este excelentísimo tribunal que efectivamente respalda la posición doctrinaria en cuanto a que el conocimiento de los delitos comunes que son cometidos por militares corresponden únicamente a los tribunales ordinarios de justicia. Es cierto, y como ya señaló también un colega por ahí, tenemos fallos de carácter internacional en donde se señala que debe evolucionarse hacia la restricción de la justicia militar, pero claro, queda de cargo también del legislador chileno ajustar las normas para que ello ocurra, pero creo que también pudiésemos enfrentar una obligación en cuanto a que deban recogerse ciertos principios de algunos de estos fallos. Solo quiero citar efectivamente, y ya lo hice anteriormente en alguna alegación, la sentencia del caso Palamara y Ibarne versus Chile. Creo que ahí hay argumentos importantes en que obliga al Estado chileno entonces a esta aplicación restrictiva de la competencia.
quiero proponer aquí lo siguiente, ya quedó claro, o al menos en el informe del señor fiscal judicial, como de algunas de las alegaciones que se han planteado, que estamos frente a un delito común. Parece que eso no debiera estar en discusión. Entonces ahora la duda es cómo dotar de contenido lo dispuesto en el artículo 9, en cuanto a que no hay bienes jurídicos protegidos del orden castrense que permitan que la competencia efectivamente sea conocida por aquello. En ese sentido, el excelentísimo tribunal resolvió en un recurso de queja rol 4639-2013 en cuanto a que la Corte compartía el criterio que no puede considerarse que la sola circunstancia, en un caso para que se encontraron los carabineros en servicio activo, habrían cometido un hecho punible al interior del recinto policial, que ese solo hecho no permitía vincular la competencia para el tribunal militar, ya que eso podría generar o importar un traslado impropio de la judicatura especial de un hecho común a lo que era la justicia castrense. Lo propio hacen los artículos 14 y 16 del Código Orgánico de Tribunales en cuanto, y ya se señaló también, queda la duda, si es un fraude al fisco, efectivamente pareciera que puede ser conocido por la justicia civil y también por la justicia militar, como la dirimos. Creo que lo que les propuse al principio en cuanto a una interpretación sistemática y dotando de contenido el artículo 9 del Código de Justicia Militar es que debiese entenderse y restringirse entonces esta competencia, y aquí, como señalé, los alegatos del colega Miguel Chávez, en cuanto estamos frente a un juzgado tribunal militar distinto, que corresponde a la competencia de la localidad y de la región de Aysén, por cuanto ello podría implicar efectivamente adicionar o extender una competencia que pudo haber sido extendida, como se señaló al principio de los alegatos, a propósito de una resolución también de este excelentísimo tribunal. Esas son las alegaciones, entonces solicito finalmente se dirima la competencia, ordenando que la causa sea vista por el Tribunal de Garantía de Coyhaique. Muchas gracias, señor. Bien. Le corresponde alegar al abogado señor Rodríguez. ¿No está conectado? Se había desconectado un momento, señoría, y se está incorporando nuevamente. Ya. Ahora ya debe estar. Buenas tardes. Buenas tardes, lo escuchamos, abogado. Disculpe, se me cayó la conexión justo en el momento antes de alegar, así que tuve que cambiar de dispositivo. Disculpas a la sala y a mis distinguidos colegas por el inconveniente que pudo haber causado. No se preocupe. Déjeme que estoy alegando con el teléfono celular a último minuto. Tranquilo. Gracias, señor presidente. Bueno, con la venia de esta excelentísima Corte y en representación de Oviedo Arrecada, vengo a alegar en la contienda de competencia conocida por esta excelentísima Corte, trabada entre el Juzgado de Garantía de Coyhaique y la señora ministra en visita Romy Radford, a propósito de la causa conocida en esta caratulada como matriz, incoada a propósito del informe especial de la Contraloría 745-2017. Haciendo eco de lo solicitado por el presidente y por la excelentísima Corte, voy a intentar no repetir los argumentos que se han dado, lo que es difícil en el lugar en el que me tocó alegar, pero voy a intentar sí ser acotado y restringirme a las cosas que me parecen relevantes y que a lo mejor podría ser un aporte a efectos de la decisión de este fallo. Entonces, su señoría, creo esta defensa que se debe determinar que la competencia debe estar radicada en el Tribunal de Coyhaique por las siguientes órdenes de razones que sintetizo en los siguientes títulos. Primero, como esta excelentísima Corte conoce y como se ha dicho por mis colegas, las normas de la justicia militar son de carácter excepcional, por lo tanto hay de manera restrictiva. En segundo lugar, señoría, aquí creo que voy a aportar un tema que a lo mejor no se ha dicho. Con ella solo se puede juzgar, a juicio de esta parte, y de acuerdo al artículo 1 del Código de Justicia Militar, a militares de servicio activo o propiamente militares, y no a civiles. Y luego, como se ha dicho profusamente también, obviamente se debe tratar de delitos que afecten bienes jurídicos militares, o que sean primaria o secundariamente, como se ha dicho por la doctrina, delitos de carácter militar. Primero, entonces, señoría, las normas de justicia militar, como se dijo, son excepcionalísimas y solamente para militares por delitos de naturaleza militar.
En caso contrario, su señoría cree esta defensa se infringe abiertamente lo establecido en las garantías del artículo 19, número 2 y número 3 de la Constitución Política de la República. Esto es, ni más ni menos, la igualdad ante la ley y la igual protección de los derechos. No voy a abundar sobre la menor cantidad de garantías que ofrece la justicia militar y particularmente cree esta defensa, a diferencia de lo que plantea el Ministerio Público Militar cuando se trata de una ministra en visita. El sistema procesal penal chileno se reconoce hoy día internacionalmente como un sistema que ofrece garantía a los justiciables, y los fallos citados por distintos colegas, particularmente Palamara y otros, y también la doctrina que ha ido aceptando la excelentísima Corte y las Cortes internacionales, da cuenta, su señoría, que efectivamente la justicia militar no ofrece el mismo trato ni la misma garantía a ninguno de sus justiciables, y por lo tanto, haciendo mío el argumento de la unidad jurisdiccional, nos vemos que en este caso eventualmente algunos de los justiciables podrían enfrentar la justicia bajo un criterio de regla, garantía, y otros en razón meramente de su personalidad, enfrentar la justicia con reglas que ofrecen objetivamente menos garantías, lo que parece infringir, como dije, las garantías establecidas en el artículo 19, número 2 y número 3 de la Constitución Política de la República, esto es la igualdad ante la ley y la igual ejercicio ante los derechos. El mensaje del Código Procesal Penal fue escueto, fue preciso, fue abundante en frases relativas a la justicia inquisitiva, diciendo, cito dos líneas, su señoría, si me permite: el sistema antiguo poseía una estructura inquisitiva, absolutista, secreta, que despersonaliza al inculpado, que no se corresponde con la noción de ciudadanía propia de un Estado democrático, que es lo que hoy día, desafortunadamente, creo, para todos los que creemos en un sistema de justicia, en un Estado democrático de derecho, arrastra la justicia militar. Y esperamos, como también lo ha dicho la excelentísima Corte, a través de distintas sentencias y opiniones en proyectos de ley, debería ser prontamente superada. Pero además, su señoría, como un argumento adicional, y que creo que podría ser un aporte, cree esta defensa que se debe interpretar con rigurosidad lo establecido en el artículo 1 de la ley 20.477, que establece una doble excepción perentoria para efectos de aplicar la justicia militar. Primero, que estos delitos sean cometidos por personas que detentaban la calidad de militar al momento de la ejecución del delito, y además que sigan detentándolo al momento de su juzgamiento. Pues, ¿qué dice esta norma? Pido autorización para leerla de manera textual. Comillas, artículo 1, ley 20.477. En ningún caso los civiles y los menores de edad que revisten la calidad de víctimas o de imputados estarán sujetos a la competencia de los tribunales militares. Esta siempre se radicará en los tribunales ordinarios con competencia en materia penal. Bueno, el vocablo ninguno de la primera frase del artículo, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, implica la inexistencia de casos de excepción, lo que está en concordancia con el vocablo siempre, con el que termina esta regla, y que establece en todo tiempo y en todo caso. Por lo tanto, no se puede interpretar de otra manera esta regla, señoría, sino que a las personas que no ostentan hoy día el rango de militar no deben sino ser juzgados por la justicia civil. ¿Quiénes son los militares? Están definidos también en la misma cuerpo normativo en su artículo 6, y el artículo 6 del Código de Justicia Militar establece que son militares el personal de planta, el personal llamado a servicio y el personal de reserva llamado a servicio activo. En consecuencia, el personal en retiro tampoco, de acuerdo a la propia definición del Código de Justicia Militar, por cierto, el personal en retiro no es militar, son personas civiles, el caso de mi representado, sin perjuicio que haya ostentado el cargo de comandante y jefe, pero hoy día es un civil, y por lo tanto, haciendo una interpretación armónica de estas normas, la única conclusión es que para poder ser juzgado por la justicia militar se debe tener la calidad de militar en el momento que se cometió o se dieron los hechos que se investigan, pero también mantenerla. Si no, se deroga derechamente la regla del artículo 1, que es una regla además que no hace otra cosa que redundar en lo excepcionalísimo que debe ser la justicia militar. Sí, ese era el objeto de esta modificación legal, como esta excelentísima Corte ha hecho, como dije ya, ha hecho mención y ha rayado. En último término, su señoría, no puedo dejar de referirme que lo que se está juzgando acá, como se ha dicho latamente, que creo que no es un tema controvertido, es un delito propio de un destino público civil. Y entonces es inevitable interpretar el artículo 5, número 3, sobre el cual se pretende sostener la conciencia de la señora ministra, también a la luz del artículo 9 del Código de Justicia Militar, que establece, dicho, no obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, serán juzgados por los tribunales ordinarios los militares que se hicieran procesados de delitos comunes cometidos en el ejercicio de funciones propias de un destino público civil.
La excelentísima Corte ha solicitado que no nos refiramos al fondo del caso, pero el fondo del caso ha salido en las distintas argumentaciones. Se trata de delitos que básicamente se pueden ordenar en virtud del artículo 239 del Código Penal, perdón, de certificado en virtud del artículo 239, esto es el delito de fraude, y además falsedades que supuestamente se habrían cometido, pero como pareciera una suerte de concurso medial con el objeto de defraudar al fisco. Eso es lo que se investiga por el Ministerio Público. Entonces, yo diría, no cabe más otra cosa que dar cuenta de qué se trata este delito. Primero, el sujeto activo, ¿cuál es? ¿Es un militar? No, es un empleado público. Y se trata entonces de funcionarios del Ejército de Chile que se están siendo objetados, que están siendo investigados por estos hechos, pero no en su calidad de militares, sino en su calidad de empleados públicos. Se dijo hasta la saciedad, se relató ya cuál era más o menos la historia de los hechos que fundan esta causa. Entonces queda de manifiesto y no es controvertido que aquí se trata de sujetos activos, pero en su calidad de empleado público y no de militares. Bien jurídico protegido. ¿Cuál es el bien jurídico de esta norma? Se podrá discutir, pero podríamos decir que es el correcto desempeño de la administración pública, concretamente sostengo la probidad administrativa, en fin, pero son todos bienes jurídicos de carácter civil, no vinculados ni a la defensa nacional, ni a los intereses del ejército, las ramas de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, su señoría, no se puede desconocer que estamos frente al juzgamiento, como digo, de delitos que obedecen a un destino público civil y que por lo tanto es aplicable la regla del artículo 9, que es una regla también de excepción del Código de Justicia Militar. Se han ido asentando tanto en la dogmática jurídica penal y también en el derecho internacional de los derechos humanos, y que son derecho vigente en Chile por el artículo 15 segundo. Algunas reglas que yo creo que son importantes tener presentes al momento de fallar este asunto. Primero, la regla general es que toda persona debe ser juzgada por tribunales ordinarios, como se ha dicho. Segundo, que puede existir una jurisdicción penal militar. No niego, nadie puede negar seriamente la existencia de la jurisdicción penal militar en Chile, se está establecida, pero es excepcional y encaminada a qué cosa? A proteger intereses jurídicos especiales. ¿Y cuáles son esos intereses jurídicos especiales? Los militares, siempre que se refieran a conductas delictivas del ámbito militar y que lesionen bienes militares que se encuentren atacados. ¿Hay acá un delito de naturaleza militar? No. De secundariamente de función militar? No. Estamos simplemente de un delito de fraude al fisco. Entonces, eso sería, en síntesis, tratándose de delitos cometidos primero por un tema de la unidad de la jurisdicción, tratándose de un sistema que debe ser considerado de manera excepcional, después porque en el caso de mi representado, su señoría, trata de un civil y no se puede obviar que esta defensa la interpretación, la lectura del artículo 1 del Código de Justicia Militar. Y en tercer término, por tratarse de bienes, de delitos que afectan un destino público civil, es que esta defensa respetuosamente solicita que se le extienda a la Corte, dirima la contienda de competencia en favor del juzgado de garantía de para que siga conociendo la totalidad de este asunto. Gracias, señor presidente. Bien. Bien, terminada la vista de la causa. El último alegato el del señor Rodríguez. Señoría, ¿sí? Me parece que falta don Rodrigo Arancilla, que se anotó después. Ya, sí. Ah, ya, ese alegato no lo noté. Escuchemos entonces al abogado señor Arancibia. Gracias, señor presidente, con la venia de su excelencia. Vengo a alegar en representación de la defensa de don Daniel Abel Pacheco, solicitando que se dirima la presente contienda de competencia en favor del juzgado de garantía de Coyhaique sobre las siguientes consideraciones. Siendo bien brevemente, para no reiterar lo que ya se ha dicho, esta defensa hace presente que hay un argumento formal dentro de las reglas generales de competencia para esta contienda de competencia sea dirimida en favor del juzgado de garantías de Coyhaique. En efecto, el artículo 100 del Código Orgánico de Tribunales señala que una vez que se ha radicado la competencia en un tribunal con arreglo a la ley, las causas sobrevinientes no alteran su competencia. Lo que sustenta el segundo juzgado de Santiago para conocer, o mejor dicho, para sustentar su competencia, viene siendo resoluciones que ha dictado el Pleno de esta excelentísima Corte Suprema en los años 2020 y 2021. No obstante, la competencia ya se encontraba radicada con arreglo a la ley en el año 2018, en efecto, y a diferencia como
erradamente ha sostenido el Ministerio Público Civil, la presente causa no se inicia por una investigación del Ministerio Público, sino que se inicia por la presentación de querella del Consejo de Defensa del Estado, iniciándose la causa RIT 1356 del año 2018. En dicha causa ya se trabó cuestión de competencia y se resolvió que era competente el juzgado de garantía de Coyhaique. En ese sentido, en el año 2018 ya quedó radicada con arreglo a la ley la competencia del juzgado de garantía de Coyhaique, por lo que haya resuelto o lo que entienda que haya sido en el año 2020 y en el año 2021 la ministra en visita, no altera la competencia ya radicada con arreglo a la ley en el juzgado de garantías de Coyhaique. Por otra parte, en cuanto a argumentos materiales, esta defensa entiende que respecto de mi representado, de entenderse que la competencia para conocer de esta causa sea el segundo juzgado militar de Santiago, esta defensa entiende que se transgrediría el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la querella que se presentó con fecha 31 de mayo del año 2018 se dirigió expresamente en contra de mi representado y 21 más. Es desde ese momento, desde el 31 de mayo del año 2018, que se ha iniciado una investigación en contra de mi representado en calidad de imputado, el cual han transcurrido más de 3 años. De esta manera, de trasladarse la investigación al segundo juzgado militar de Santiago, con otro procedimiento donde todas las diligencias, donde mi representado ya ha prestado diversas declaraciones, renunciando a su derecho a guardar silencio, implicaría un juzgamiento más allá del plazo razonable, volviendo a iniciarse la investigación, esta vez con arreglo a un procedimiento penal activo, por lo que de iniciarse nuevamente un juzgamiento diferente, no se estaría juzgando a mi representado dentro de un plazo razonable. Esta excelentísima Corte Suprema, en reiteradas ocasiones, dirimiendo contienda de competencia, incluso ha sostenido que, más allá de las reglas de competencia, al haberse iniciado una investigación ya por 2 o 3 o incluso más años, no resulta conveniente ni prudente cambiar el tribunal que conoce de la investigación para efectos que no se dilate más allá de un juzgamiento razonable la investigación. Finalmente, esta defensa quiere hacer presente que, de conformidad al artículo 10 del Código de Justicia Militar, de entenderse que es la justicia militar la competente para conocer de estos autos, el mismo Código de Justicia Militar señala que es el primer juzgado militar el que es competente para conocer la causa. Cuando hubiese 2 o más que fuesen competentes, será competente el que ya habría entrado a conocer, que en este caso es el 4º juzgado militar de Coyhaique. Por otra parte, y con esto sí concluyo mi alegación, no puede dejarse pasar por alto que con la entrada en vigencia de la ley 20.477, el excelentísimo Tribunal Constitucional señaló expresamente que solo se aprobaba o solo estaba de acuerdo con su constitucionalidad siempre y cuando el órgano legislativo en el más breve plazo, así lo dice, en el más breve plazo, legislara respecto de lo necesario para evitar sentencias contradictorias. En la actualidad han transcurrido más de una década y no hay ninguna norma con posterioridad a la ley 20.477 que diga o evite sentencias contradictorias, por lo que de aplicarse lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 20.477, en el caso de mi representado, se transgrediría también lo dispuesto en el 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuanto no hay ninguna garantía respecto a evitar sentencias contradictorias. Es por estas consideraciones que esta defensa solicita que se dirima la actual contienda de competencia en favor del juzgado de garantía de Coyhaique. Bien, terminada la vista. Señor presidente, ¿no hay posibilidad de ninguna réplica? ¿Ah? No. Ya. Se contienda, ¿no? ¿Perdón? Es contienda de competencia. Ya, está bien, pero... No, está bien. Ok, gracias. Bien. Terminada la vista. Gracias. De la contienda, perdón.